le piensa que le van a decir algo y le dice regalo. Entonces, a veces no escuchamos bien y nos perdemos la bendición de recibir algo. ¿Está dispuesto a recibir algo? Bueno, denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy vamos a hablar de un personaje que está en la Biblia. Qué bueno que está en la Biblia. Se llama Jesús. Jehú. Jehú es un hijo de un rey. Omri. Se llama el rey. Se llamaba, después se murió y por lógica lo ungieron al hijo. Bueno, este relato lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Recuerde que el Señor Jesucristo nos determinó en algo puntual a nosotros. Allí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Ya Él nos estableció desde antes de la fundación del mundo, aquellos que creímos, aquellos que somos los que hemos reconocido a Jesucristo, Él nos estableció como reyes y sacerdotes para Dios, su Padre Celestial. Por lo tanto, nosotros ya estamos determinados qué es lo que somos. Tenemos que ejercerlo. Tenemos que conocer cuáles son nuestras funciones para poder desarrollar eso. ¿Por qué? Porque cada rey, cada sacerdote, Dios le estableció una tarea específica para que realice. Como Jehú, Dios lo ungió como rey para cumplir un mandato específico, por supuesto que era el reinado de Israel. Y eso es que lo ungieron. ¿Lo encontró a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1 al 6? Bien. Dice así, entonces el profeta, ¿así arrancamos? Bien. Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma una redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegue allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Versículo 4 dice, fue pues el joven, el profeta Ramot de Galad, y cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, él le dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en su casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. ¿Así dice su Biblia? Dele un fuerte aplauso al Señor entonces. Dios puso una promesa sobre este varón. Vamos a estar viendo. Él tenía una promesa y puso una tarea para hacer. Este nuevo rey recién ungido, él tenía que ir a cumplir un trabajo que tenía que limpiar el pueblo de Israel. Por supuesto que eso tenía que arrancar por el reinado. Y en aquel entonces había estado, que muchos van a conocer, Acab. Y Acab había estado gobernando Israel por un periodo de 22 años junto a su esposa Jezabel. Qué dos piedras para la onda si lo encontraba David en aquella época. Hicieron de todo menos lo que Dios quería. Y eran rey de Israel.
Lo habían ungido como reyes del pueblo de Dios, pero hacían todo menos lo que Dios mandaba. El Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para que hiciéramos una tarea. A veces hacemos todo menos lo que Dios nos manda hacer. Y Él ungió a Jehú para que tomase el reinado de Israel. Y la idea de Dios es limpiar por completo toda la descendencia de Acab y de Jezabel. Y eso es lo que aconteció. Dice allí en 2 Reyes capítulo 10 versículo 30. Dice, Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, ejecutando todo lo recto delante de mí, de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que te estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Si nosotros leemos la historia de todo esto, si vamos capítulos para atrás, podemos ver que Dios mandó a limpiarlo así rotundamente a toda la casa de Acab, porque eran gente destructiva para el pueblo de Israel. Si se acuerda, cuando estaba el profeta Eliseo mismo, tuvo allí 3 años y medio sin llover al pueblo por una cuestión de locura de este Acab y Jezabel. Y cuando tuvo el gran desafío con Acab, la historia nos cuenta que vinieron 150 profetas de Baal para ver quién era el Dios real, si era el Dios de él, de Baal, o el Dios de Eliseo, el Jehová de los ejércitos. Dice que hicieron ahí, iban a hacer un holocausto, y decía, bueno, la propuesta fue, ¿quién manda, el Dios que manda el fuego o ese es el Dios real? Bueno, la historia cuenta que los Baales, los 150. Muchas veces nos asustamos porque la mayoría, nosotros estamos ahí con lo opuesto a la gran mayoría. Pero no nos damos cuenta que la minoría tiene al Todopoderoso y la mayoría no la tiene. Aunque a veces dice que la mayoría es la voluntad de Dios, pero son mentiras. Los 150 profetas gritaron, zapatearon, se quedaron como yo afónico, difónico, con de todo, ya las cuerdas vocales no las tenían más, se le habían gastado, se habían quedado sin cuerdas, no había, se había cerrado la casa donde podían comprar las nuevas cuerdas, nada. Fuego no apareció por ningún lado. Eliseo dijo, bueno, mandó, hizo una zanja alrededor del altar esa donde iban a hacer el holocausto, mandó a que le pusieran agua, mandó a mojar toda la cantidad de leña que había, mandó a mojar el animalito que estaba ahí para prender fuego. O sea, que mojó todo, era una inundación todo eso. Y habrán dicho, este loco, tanto fuego. Y allí levantó la voz el profeta y dijo, si él era el Dios Todopoderoso, mandara fuego. Y cayó fuego, pero no quedaron ni las piedras, se derritió todo. ¿Quién era el Dios real? El Dios de Eliseo. ¿Quién es el Dios real? El tuyo, no lo del mundo, de la sociedad, que son mayoría que nosotros. Podrán decirnos, como vienen ahora a decirnos, que van a querer hacer como nos acosaron con esas leyes que querían sacar la vez pasada, porque querían, y después los feministas, y después la igualdad de género. ¿Quién es el mundo para con el pueblo de Israel? Nadie. Si conmigo está el Todopoderoso. Pero eso sí, tengo que estar firme en Cristo.
bien firme en Cristo. ¿Qué sucedió? Que como había Dios demostrado que estaba dándole el respaldo al profeta, tomó a los 150 profetas de Baal, los llevaron a la orilla del río y la Biblia dice los degolló. Yo a veces me da que no sé qué decirlo así, pero la Biblia dice los degolló. ¿Qué pasó? Jezabel se levantó como una buena Jezabel. ¿Y este quién es para venir a matarme los profetas míos? ¿Dónde está este? Bueno, esa era Jezabel, que se hacía lo que ella decía. ¿Sabe cuántas veces Jezabel se aparece y dice, bueno, acá se va a hacer lo que yo quiero? Las reuniones las vamos a hacer tal día. No sé si le suena algo. No, pero vamos a ir. No vamos a evangelizar. No. La Jezabel, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no se levanta. Ni en mi casa, ni en ningún hogar de ningún hijo de Dios, ni en la casa de Dios. Y el profeta se pegó semejante julepe que desapareció de la tierra y se fue a acobachar a una cueva y no lo sacaba nadie de allá porque venía Jezabel, lo quería desgollar, le quería cortar la cabeza. Bueno, a Jehú Dios lo ungió como rey para limpiar a toda esa familia. Y le dijo, si vos haces todo lo que yo te diga, vos y toda tu descendencia hasta la cuarta generación no dejará de estar en el trono de Israel. Por lo tanto, cuando le dijo aquí en Segunda Reyes, porque has hecho todo lo que yo te pedí, le di una promesa generacional. Por tanto, si vos haces lo que Dios te dice, te da una promesa generacional. Si cumplís ese sacerdocio que estableció Jesucristo allí en Apocalipsis 1:6, tendrás hasta la cuarta generación la promesa de Dios que no dejará de estar el trono de Dios en tu casa. Y todo lo que Dios tiene para darte, te lo va a estar dando. Pero, como todas las cosas, viene la historia, allí en Segunda Reyes, capítulo 10, versículo 28, dice así, Segunda Reyes, capítulo 10, versículo 28. Vamos a encontrar una contradicción acá, conforme lo que pasó y conforme lo que está diciendo Reyes. Así extermina Jehú a Baal de Israel. Con todo eso Jehú no se apartó, dice, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuantos has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó el andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. O sea, qué contradicción. Por un lado, obedeció a Dios y por otro lado, hizo como todo. Yo soy el rey. Como hay una canción, yo soy el rey y hago con plata, sin plata, hago lo que quiero. O sea, fíjense que Dios le dio un mandato y lo ejecutó al pie de la letra. Pero después él siguió. Le gustó seguir en los pecados de esa gente. Aunque Jehú había destruido a la familia de Acab y había devastado la adoración de Baal y había dicho a Jonadab que mirase su celo por el Señor, no se preocupó por adorar a Jehová correctamente. No
tuvo en cuenta nada. Él lo hizo como quiso. Y sabía que tenía que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Como muchas veces nosotros sabemos que es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entregamos nuestro corazón a Cristo y decimos que Él es nuestro Señor, pero no le hacemos caso en lo que Él nos dice. Vivimos la vida que nosotros queremos. Porque creemos que está mejor así, porque a mí me gusta. A esta le gusta. No se preocupó. Regresó a la adoración de los becerros de oro que había construido Jeroboam en Dan de Betel. No prestó atención a la ley de Dios. Nos deslizamos, no prestamos atención en las Escrituras, en todo lo que hemos leído, no prestamos atención, no le tomamos en cuenta que lo que está escrito es para bendición y si no lo hacemos, caemos en maldición. No lo tomamos en cuenta. Y después decimos, ¿y por qué? ¿Y cómo que Dios no cambia? ¿Cómo que Dios no me responde? ¿Por qué si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, ofrendo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No presto atención a lo que yo he leído de la palabra, a la ley de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia. Qué triste, ¿no? De ser ungido rey, de tener el privilegio de ser rey y sacerdote de Jesucristo para Dios, y nos encontramos adorando a dioses paganos, haciendo idolatría. No prestó atención. ¿Qué le va a hacer? Tuvo la oportunidad de hacerlo y volver a todo el reinado de Israel a la bendición. Tenemos la posibilidad de que toda nuestra familia fluya en bendición, pero como estamos en otra, hacemos padecer a nuestra familia. Al reinado que nos dio. ¿Quién no se siente el rey en su casa? Yo creo que todos. Es mi territorio, es mi casa, acá se hace lo que yo digo. Mi ley es la que está. Pero bueno, tuvo la oportunidad de hacerlo y fracasó. ¿Por qué? Porque no adoraba a Dios como correspondía. Porque no prestaba atención a la palabra de Dios, a las leyes establecidas. Esto significa que el poderoso esfuerzo que Dios había puesto, continúa poniéndose mediante la obra que había hecho Eliseo. No estaba teniendo el efecto que Dios quería. ¿Por qué? Porque Dios determina bendecirme para que sea de bendición y todas las cosas grandes que Él quiere hacer conmigo, a través de mí, fracasan. ¿Por qué? Porque yo no dispongo mi corazón a que Él haga los cambios. Ahora, ojo, a este Jehú se le venía el juicio irreversible. Solo unos años después de Jehú mató a la familia de Acab, Dios habló mediante el profeta Oseas. Vamos a ir a Oseas, al capítulo número 1, versículo número 4. Ahí, muy poquitos años había pasado de que él había hecho todo lo que le había dicho Dios. En Oseas capítulo 1, versículo 4 dice: y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Esto es lo que le mandó a decir a través del profeta Joel. Jezreel, Jehová dispersa, Jehová esparce, fue el lugar de grandes batallas, o sea, en campos de batalla. Pregunta, me cabe una pregunta dando vuelta por allá. Entonces,
¿por qué vengaría Dios la sangre de la casa de Acab sobre Jehú? Ya que Jehú hizo lo que Dios le había mandado hacer cuando mató a la familia de Acab. Es una pregunta que me cabe. Es por el comportamiento subsiguiente que tuvo Jehú. Demostró Jehú que no llevó a cabo el mandato de Dios por amor. Y ahí empezamos a ver lo que había en el corazón de Jehú. Si bien había un mandato que por obediencia, te va a sonar la palabra, por obediencia hizo, pero en su corazón no había obediencia. En su corazón estaba lejos. Vio como hoy escuchamos que el Espíritu Santo nos decía, no te conozco, pero yo no te conozco, porque su corazón está lejos. Jehú hizo lo que Dios le mandó como rey, a que matara a toda la familia, toda la descendencia de Acab. Lo hizo así, al pie de la letra. Pero su corazón estaba en otra. Entonces, dice, la familia de Acab, como resultado del amor de Dios, ya que él no había entregado a Dios todo su corazón, sino que había instrucciones concebidas exactamente en los propios ambiciones y deseos de Jehú. Dentro de su corazón había una gran y tremenda ambición. Qué tremendo. Sino que también esas instrucciones coincidían exactamente con las propias ambiciones y deseos que él tenía en su corazón. Él obedecía a Dios. Hasta sus propias metas personales fueron cumplidas. ¿Por qué? Porque coincidían las ambiciones de su corazón con lo que Dios le estaba mandando. Entonces yo iba, ¿vio cuando usted le manda hacer algo que sabe que dentro de esa tarea usted va a tener su fruto personal? Va gozoso, porque acá voy a tener una parte que yo quiero. Jehú era así, sabía que él iba a matar porque Dios lo mandaba, pero él dentro de su corazón ambicionaba todo lo que el otro estaba haciendo, y quería y tenía. Entonces lo hacía gustosamente, obedecía por mandato, por obediencia, pero su deseo en su corazón era tener todo el resto. Entonces no estaba su corazón entregado a Cristo. Estaba entregado su cabeza. ¿Por qué? Porque obedecía por obediencia nada más. Esto sucede en los tiempos, tenemos muchos Jehú en casa de Dios. Muchos que solo quieren figurar, alimentar su ego, su ambición. Son sepulcros blanquecidos, como le dijo Jesús a los fariseos. Son mentirosos, llenos de concupiscencia, y todo esto lo lleva a perder todo como a Jehú. Pero así como Jehú no le importaba el precio, puesto que lo único que estaba en su mente es cumplir sus metas, dando así aliento y exaltación a su carne. Así como en ese tiempo también ahora será llevado a los valles de Jezreel, el campo de batalla donde morirán por decreto de Dios. Y esto es lo que muchas veces nosotros tenemos. Porque vamos a buscar de Dios porque vamos instintivamente buscando algo por conveniencia, que yo quiero. ¿Y sabe qué? No vamos a prosperar. No vamos a crecer ni vamos a avanzar. Pero Dios quiere que haya un corte con esto hoy. Él quiere que realmente nosotros lo busquemos en espíritu y en verdad. Él quiere que dejemos de estar haciendo lo que querramos. Acá en la casa de Dios, cuando venimos un par de horas. Pero el tema, ¿sabe dónde radica? Es en casa, que están las 24 horas, los 365 días del año. Ahí es donde se produce el conflicto. Porque Dios me puso a mí ahí para yo estar ejerciendo esa función.
Y si yo quiero desarrollar ahora en la casa de Dios un ministerio, desarrollar un don, y estoy con las mismas intenciones que Jehú tenía en su corazón, que era tener y figurar y saciar su propio egocentrismo, ¿sabe qué? Vamos a perecer. Porque Dios nos busca eso. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En Oseas capítulo 4, versículo 1. ¿Lo encontró? Dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunde más bien el perjuicio y la mentira. Abunda el robo, el adulterio y el asesinato. ¿Les suena todas esas cosas en el país? Un homicidio sigue a otro. Por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias de los campos, las aves de los cielos, los peces del mar. Que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo perece a causar el sacerdote. Trompieza el día de la noche y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mientras más aumentaba los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. El pecado de mi pueblo es su comida. Se regodean en su perversidad. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pedirá cuenta de su conducta y le dará la paga de sus acciones. Qué tremendo. O sea, esto es lo que le decía acá por haber hecho todo lo que había hecho. Va a perecer. El pueblo pereció porque él le brindó la oportunidad a Jehú para que pueda desarrollar y tener la victoria y llevar el conocimiento, y lo rechazaron porque lo siguieron y siguieron todos en la beta de tirando papel picado para arriba del techo, tocando la trompeta, saltando, panderos, musicales. Pero Dios quiere que su promesa se cumpla, iglesia. Él quiere que cada una de las cosas que Él nos ha determinado para que nosotros las recibamos se cumpla. Pero si Dios quiere para que se cumpla, yo debo de disponer mi corazón para que Él lo cambie por completo. Y para que cambie por completo, yo tengo que disponerlo para hacerlo. Y no es por un día, ni por 2, ni por 3, ni por 20 años, ni por 30, ni por 40, ni por 50, ni por nada. Él quiere que le entregue el corazón siempre, cada día. No es para andar por una congregación o por otra, sino que le entregue su corazón. Para que gobernar yo bien mi casa y yo pueda ser bendecido y toda mi casa sea bendecida y hasta la 4ª generación. ¿Sabe qué pasa? Que el egocentrismo que había en el corazón de Jehú, nosotros no nos damos cuenta que buscamos mi propia bendición y a veces a los hijos están viviendo con uno. Menos a los nietos y a los bisnietos y a los tataranietos que también ni los conocemos. Pero Dios quiere hasta la 4ª generación. Y si Él no viene a buscarnos antes, por ejemplo, Él quiere la 4ª generación de mi tataranieto. O sea que cada una de las descendencias tiene que ir trasladándosela a su descendencia hasta la 4ª generación. No es que va a terminar en mi tataranieto, no, mi tataranieto lo va a hacer a él, su hijo,
su nieto, su bisnieto, su tataranieto de él, y su tataranieto hasta cuando venga el Señor. Pero nosotros no miramos hasta esa magnitud, miramos que yo quiero hoy, yo necesito plata hoy, yo quiero hoy un calzado nuevo, yo quiero hoy comprarme un vehículo, yo quiero hoy, yo. Y no hago una proyección para mi descendencia. No la hago. ¿Qué elaboro yo para dejar a mi descendencia? ¿Qué es lo más que puede tener de valioso para Dios? ¿Lo que yo pude haber realizado y haber obtenido para mi beneficio? ¿O por lo que yo pude haber hecho para mi familia y dejarle de herencia de que Él vive y reina por siempre y Él es el que nos suple todas nuestras necesidades? Hay algo que yo debo de hacer, es cortar con el espíritu de Jehú, que tiene malicia, tiene egocentrismo, tiene perversidades, tiene ambiciones, deseos carnales, tiene todas cosas para él. Primero yo, después yo y después yo. Y yo. Más vale cómprese un yo y empiece yo. Ande jugando con el yo por todos lados. Pero ¿sabe qué? Nosotros, si entendemos que Dios nos hizo reyes y sacerdotes y nos dio una tarea que es ser el conducto de bendición para mi casa y para todo lo que me rodea y donde Él me ponga, que es mi trabajo, mi escuela, donde yo me hago esparcimiento, donde yo hago los mandados, donde yo me muevo, mi hábitat, Él me puso para que yo fuese el que sea de bendición ahí. Él quiere que lo haga, Él quiere que yo sea ese sacerdote en el lugar que yo voy. Por eso que tenemos que tener bien acertado que Él nos hizo reyes y sacerdotes para que nosotros lo ejerzamos donde estemos desarrollando nuestra profesión. Y si yo soy un jubilado, allá donde se reúnen todos los jubilados, ¿cómo se llama? El centro jubilado, a buscar un jubilado que me diera una respuesta. El centro jubilado, allí yo soy el sacerdote del lugar. Dice, estaba como David en el centro, ¿cómo era? Centro jubilado. El sábado a la noche estaba como David, danzaba, quedaba contento el sacerdote. Y estaba al ritmo de Pocho la Pantera. No esas danzas quiere el Señor, quiere otras danzas. Si el sacerdote está, eso se pincha. Bien, ¿sabe qué? Dios quiere un cambio. Que sea realmente que el llamado. Acá creo que todos los que están escuchando saben del llamado que Dios le ha dado. Saben perfectamente que no están disponiendo su corazón también por completo. No lo vamos a tener por completo, pero sí vamos a tener un buen porcentaje. Porque vamos caminando hacia ese lugar. Y vamos permitiendo a Dios que vaya modificando nuestro corazón. Pero la tarea que Él nos ha dado hacer, hagámosla. Porque eso va a acarrear bendición hasta la 4ª generación. Amén. Vamos a hacer una declaración. Una declaración para cortar con ese espíritu de Jehú que puede haber y quiera interferir en nosotros. ¿Está dispuesto para hacerlo? Usted entendió lo que ha escuchado, lo que hizo Jehú, lo que le fue mandado y lo que terminó haciendo y la vida y cómo terminó estando él, que fue que por culpa de él el pueblo de Israel pereció, tuvo problemas y todo lo mal que hizo, Dios mandó a desechar toda la promesa que le había dado hasta la 4ª generación, se la sacó. Y si no, vuelva a leer los versículos en su casa, y si no, busque en YouTube, Congregación que Jesús llama a tu puerta, y vuelva a escuchar esto que estamos hablando ahora. Y busque los versículos y léalo. Así que nos ponemos una adoración suavecita, Rubén, por favor. Y nos ponemos de pie.
Levantamos nuestros vasos como buscando más de Dios. Quiero que levantes tus manos. Todos, desde el más chiquito hasta el más grande, por favor, todos. Mi deseo es alabar. Y vamos a decir por Así como el cielo. cuanto soy un buen oidor, podemos repetir, por cuanto soy un buen oidor del Espíritu Santo, renuncio al espíritu de Jehú y declaro que yo y mi casa serviremos a Dios conforme al deseo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. De Israel hasta la cuarta generación. El Señor te dice, por cuantos has hecho todo lo que yo te he mandado y lo vas a poner en práctica todos los días, vos y tus hijos hasta la cuarta generación estarán en el trono de Israel. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias.